Lo nuestro es otra historia de amor. Pedro Hugo García Peláez. Moina. Hacía tiempo que no sabía nada de Isaan. Había vuelto a Madrid, la ciudad que le había visto crecer y caer. Después de haber estado un tiempo en un pueblo de Segovia donde le habían mandado ir para que guardara reposo. Siempre pensé que tenía la cabeza un poco trastocada, después de tantas historias, y aunque no se podía catalogar de Alzheimer lo que tenía, la verdad es que ya no tenía la cabeza tan ágil como unos años atrás. Una mañana, al despertarse, le vino una idea, que aunque simple, podía conseguir mejorar los cálculos de cómo debería mejorar un ser humano. Aunque no creo que fuera lo más adecuado en su situación, se quería matricular en la universidad para mayores de 40 años. Nunca creí que fuera una buena idea después de haberse pasado los años de su juventud agarrado a litronas de cerveza, como un náufrago agarrado a una tabla en plena tormenta, aunque no seré yo quien le juzgue. No sé si vio anunciada en internet la página de esa universidad en uno de esos largos tiempos en los que se dedicaba a navegar por la red. Todo esto lo descubrí en sus redes sociales, y es que internet tiene similitudes con el tercer ojo y eso a mí me da miedo a veces. Tampoco sé si habría acertado matriculándose en filosofía y letras. Él siempre se había decantado por las matemáticas antes de que su adicción al botellón le hubiera dejado la cabeza trastocada como a Don Quijote con los molinos de viento. Supongo que quería completar ese círculo que se le escapó entre las manos como al que le ha quedado una asignatura pendiente. De todas maneras era él quien tenía que decidir su destino. De todas, no era el mismo de antes e intentaba dar una imagen de falsa seguridad, mientras que por la espina dorsal le recorría una mezcla de nerviosismo, pánico y emoción. Empezaba a salir por ahí con un nerviosismo que no tenía nada que ver como cuando salíamos de jóvenes por ahí, y para colmo su madre estaba en el hospital moribunda, aquello le hacía estar más nervioso si cabe. Que su madre se estuviese muriendo era un duro palo, ya que siempre fue su apoyo desde que yo le conozco y sobre todo después de haber caído. Supongo que la muerte de una madre siempre es triste, yo no lo he vivido, pero su madre iba a dejar a sus hijos sin su protección en un futuro. Aunque yo que le conozco sé que eso es lo que había anhelado toda su vida. Pensaba que si se moría podría escapar de ahí, irse a algún sitio donde olvidarse de todo y ni siquiera preguntarse quién era yo. Y es que la muerte de un ser humano a veces arregla la vida de otro ser humano. Isaan. El segundo o el tercer día que volví a pisar la universidad me acordé de ella. Casi se me había borrado de la mente, pero esta frase es un subterfugio, que con el tiempo había creado mi mente, para dar reposo y habituar a mi mente a encontrar reposo, cuando estaba pensando continuamente en alguien y así conseguir desviar la atención para triunfar, además de para hacerme el interesante y subirme la autoestima, a pesar de que la seguía continuamente por las redes sociales. Y es que hay cosas que no se pueden ocultar, si es que los rumores atraviesan las paredes más gruesas y más teniendo en cuenta que la gente es muy chismosa. Y es que ella había destrozado su vida al tener a su segundo hijo después de que aquel espabilado la dejara preñada. La mezcla de todo lo que le habían metido en su cabeza con calzador, mezclado con lo que ya llevaba encima, la dejó saturada sin poder desaguar lo sobrante de su cerebro, lo que mezclado con un parto difícil la habían dejado con un aspecto demacrado como un cadáver viviente que malvivía en la penumbra. La vida es así. Porque Moina, principalmente porque ella influye bastante en el entramado que he creado e ideado,
ocupando una posición que desagua otras cosas menos importantes que me importunan. Como el agua que gira al desaguarse hace que mi cerebro gire como los planetas alrededor del Sol y eso me tranquiliza. Es un poco difícil de explicar, pero es así. En estos días, al contrario de lo que pueda parecer, creo que mi vida ya iba teniendo sentido. Hace unos pocos años, me vino una idea para diluir mi pensamiento cuando se quedaba espeso. Con esa idea conseguía optimizar mejor el tiempo de bienestar y aquella idea funcionó. Luego vinieron otras ideas que también funcionaban, como cuando dejaba disperso mi pensamiento en las musarañas, al igual que los planetas que yacen en la inmensidad de la Vía Láctea, o como los cometas que nos visitan y que se presentan sin preguntar si importunan. Si en el primer caso se me amansaba el alma, en el segundo caso conseguía relajar el cuerpo y el espíritu. Aunque luego se me agriaba el carácter, quizás debido a que no podía mantener todo mi karma en orden y paz si pensaba en ella. Aunque tengo que decir que no conseguía estados permanentes, como el estado vegetativo de felicidad que yo quería y solo me servían para relajarme momentáneamente. No sé si estas ideas serán por fin la realización de mi destino, creo que mi alma ya tiene todo el material necesario para sus propósitos. Pero hay que darle la forma necesaria y no sé si habrá otra oportunidad para impresionarla, ya que aunque antes la veía medio accesible, a día de hoy es accesible, pero por lo chungo que es su estado. Y no sé por qué me fijé en ella cuando parecía algo medio alcanzable, medio inalcanzable. Cuando la conocí era como las primeras catedrales, que tenían que aunar el gran peso que sustentaban con cierta gracia, ella a la vez tenía que aparentar que tenía un carácter estático y parecer liviana al mismo tiempo, como con una armonía que aunara su grandeza con su solidez. Como cuando sobre un cuerpo, todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo se anulan y, por lo tanto, éste se mantiene en reposo. Eran otros tiempos donde el empaque tenía mucha importancia, ahora la mayoría cuando quiere ir de fiesta se pone un taparrabos como única prenda elegante. Ella se mantenía en tierra firme porque actuaba una fuerza llamada normal que se oponía frontalmente al peso. Todos notamos el trasero dolorido cuando estamos sentados largo tiempo en una silla. Quizás por eso siempre guardé las distancias con ella, como si fuéramos dos calles perpendiculares que forman una esquina, algo así como los primeros hombres que tenían que nadar rápido cuando se metían en el agua por miedo a los caimanes. Siempre vi que no tenía la cabeza acomodada, pero en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, yo tenía el mismo problema. Mi familia era casi igual a la de ella y eso podía habernos creado vidas parecidas que compartirían los mismos designios. Como si el tiempo hubiera tejido una especie de miedo entre ambos, siempre he guardado las distancias con ella al milímetro, sin acercarme mucho ni alejarme mucho a causa de esto, y a día de hoy sigo guardándolas. Y más desde que ella empezó a ir con esos elementos con pintas de macarras que ella creía que eran su defensa ante el mundo. Si soy sincero, no creo que Moina se recupere jamás. No soy adivino, pero honestamente es lo que pienso. Moina. Algo falla en él y algo falla en mí. Los dos nos usamos como unos pañuelos para sacarnos los mocos con una confianza que da asco. Quizás él no se había drogado con drogas tan duras como yo. A la gente con la que yo me juntaba les importaba una mierda todo. Esa gente siempre había querido ir al límite conmigo sin valorarme. Él siempre se había alejado de ese juego que le daba asco. Cuando iba con esa gente conseguía abotargarle como un recipiente a punto de estallar. Sin embargo,
había probado la droga más dura que hay y que fue enamorarse de mí. No lo sé a ciencia cierta si fue así, ya que él nunca me lo demostró, pero tengo muchos indicios de que fue así, y si fue así ya hubo perdido todo el crédito, puesto que nadie valora algo que se puede obtener fácilmente, y ese era mi caso. Yo solo pretendo conseguir cosas que sean difíciles. Cuando éramos jóvenes veía su silueta a la luz de la luna y tenía muchas ganas de abrazarle, pero a la vez sentía miedo y nunca me atreví a dar ese paso. Lo que nuestras vidas eran paralelas debía ser verdad, y creo que voy a empezar a tratarme con un terapeuta. No sé si habría sido una buena idea, pero me hubiera gustado que hubiésemos acudido ambos a la vez al terapeuta, para que nos diagnosticara el mal que ambos compartimos, o quizás el terapeuta hubiera dicho que lo que nos ocurre es algo normal. Quizás así me quedaría más tranquila. No sé si tengo la cabeza tan mal como la tuvo él hace tiempo. Pero tengo que reconocer que me asustan estos caminos por donde me ha llevado la vida. Nunca pensé que iba a necesitar a un terapeuta, pero no tengo otra opción, y es que a veces me siento bloqueada. No sé por qué tengo que acabar como cuando él empezó a diluirse tiempo atrás. Isaan. No sé por qué Moina va a un terapeuta si lo nuestro es normal, son decisiones del destino a las que tenemos que atenernos. Yo fui a un terapeuta en su día, que no tenía ni idea, tenía que aguantar sus decisiones como un costalero que aguanta el paso procesional de la Semana Santa sobre sus hombros. Se creía en la posesión de la verdad absoluta sin saber cómo sueñan los de la siguiente generación a la suya, y lo aderezaba con frases huecas como, si lo hago por tu bien. No paraba de decir gilipolleces mientras yo me debatía entre la vida y la muerte. Serranillos del Valle le llamaban sus colegas, mientras él se las daba de terapeuta de éxito. Aquel personaje no había permitido desarrollarme con su obsesión de controlar la vida de los demás. Y probablemente a Moina le pasará lo mismo, aunque los tiempos hayan cambiado. El terapeuta de los cojones no había sabido sacarme del hoyo, sino que me había enterrado en vida, además de haberme robado los mejores años de mi vida. No le aguantaba, y bendito el día en que deje de verle. Normalmente, cuando hablamos de llevar a cabo una acción de aproximación, me lleva a pensar que los dos pensamos lo mismo. Sin embargo, es crucial saber cuáles son las diferencias entre nosotros dos, ya que cuando se juntan dos mundos hay fricciones, sino que se lo pregunten a los dinosaurios cuando les cayó un meteorito de otro mundo encima de sus cabezas. Quizás ella nunca quiso saber nada de mí, o simplemente fue una historia que pasó por mi vida como tantas otras. Ni yo me lancé al vacío antes con ella, ni ella se lanza al vacío conmigo ahora. Las cosas no se retienen, son como el agua de un río que sigue su cauce y se evaporan si no se lucha por ellas. Pero aunque fuera como un experimento que hay que hacer, al menos una vez en la vida, me gustaría verla en persona. No como a través de la ventana cuando me asomo para ver a la gente que pasa por la calle ajenos a mi presencia. Por lo que las esquinas que hay entre cuando estamos entre el gentío y la soledad, se convierten en un elemento intermedio, que se adapta perfectamente a nuestros propósitos. Como cuando nos relacionamos y divertimos estando con la gente con la que nos llevamos bien y aprovechamos la ocasión para juntarnos a jugar al corro de la patata un montón de gente. Pero una vez que el gentío se convierte en algarabía, me asusto y siento la necesidad de volver a estar solo, mientras me pierdo explorando los recovecos de la soledad, pudiendo observar sin ser visto. Y es que vivimos en un mundo de suposiciones, ella suponiendo cosas de mí y yo de ella,
sin proponernos vernos cara a cara después de tanto tiempo. Los sueños los fabricamos a través de las vivencias de nuestro paso por la vida y tanto ella como yo pensamos de vez en cuando el uno en el otro. Y lo que quiero saber es cómo tejemos esos sueños teniéndola frente a frente y si lo consigo no se le escapará ningún detalle a mi vista. Moina. Me encuentro dolorida. No sé por qué nuestros cuerpos siempre están sometidos continuamente a fuerzas salvajes, que nos golpean por todos lados y que nos dejan sin sentido. Estos fenómenos entran dentro de la consideración de los efectos que crean las notas musicales cuando van golpeando la caja de resonancia de una guitarra, donde al cabo de un rato vamos notando la melodía y nos vamos acomodando a ella. Cuando estamos frente a frente, la fuerza de uno u otro se impone por azares del destino, unas veces la de uno y otras la del otro. Y cuando ya se impone una, sea cual sea, o sea una vez acabados los primeros efectos transitorios y desconcertantes, conseguimos que nuestro cuerpo oscile cerca de su frecuencia natural, como cuando tocamos una partitura bajo el control del director de orquesta. Y yo si le vuelvo a ver se lo voy a explicar así. En realidad lo que le voy a contar está íntimamente ligado a la fuerza de la atracción. Esta es una fuerza a distancia, lo que quiere decir que uno puede atraer a otro, aunque no haya nada aparentemente que nos una y a nosotros no nos une nada. Aunque siempre le daba mucha importancia a estas cosas, que hasta me quitaban las ganas de comer, ahora creo que no tienen la mayor importancia. No sé qué pasaría si me lo encontrara otra vez por la calle, si agudizaríamos esta agonía o si nos curaríamos de este mal los dos. Hace ya tanto tiempo que no sé de él, que no sé si me alegraría de verle o me arrepentiría. Quizás lo que él no sabe es que yo le echo la culpa de todos mis males. A estas alturas de la vida no sé si le conocí de verdad o fue un sueño que se convirtió en realidad cuando me desperté. Me gustaría verle a través de un agujero para saber en qué mundo vivo y a qué atenerme. Más vale eso que nada y prefiero refugiarme en este medio sueño, medio realidad, para olvidar la asquerosa vida que llevo ahora, donde toda esta mierda me apesadumbra y me inutiliza dando paso a la desesperanza. Como cuando se oxida una máquina que no se utiliza o que se utiliza poco. Isaan. Hay que tener cuidado, ya que con que cambiemos un poquito las fichas de lugar, en este juego al que jugamos, todo se convertiría en un movimiento caótico sin sentido y ni siquiera sabríamos por qué lo habíamos empezado. Si eso no pasara a lo mejor, todo esto se estabilizaría. Creo que Einstein dijo algo parecido. Aunque creo que ambas cosas ya han pasado, aunque no nos hayamos dado cuenta. No paro de darle vueltas a la cabeza sobre la idea de volver a verla. Si la llamo y nos encontramos, no sé si iría directo a verla o si pasaría por el lugar del hipotético encuentro escondido entre la gente, solo por la curiosidad de verla sin ser visto. Y para llevar a cabo eso habría que elaborar un plan y para llevarlo a cabo, además de pensarlo habría que hacerlo y a mí me da que no funcionaría, de hecho a mí no me ha funcionado ningún plan y creo que a ella tampoco. La verdad es que volver a encontrármela no me causa ansiedad, pero cuando me imagino estar allí buscándola con la vista entre la gente, me envuelve la misma sensación de cuando pierdes la visión de tu hijo en un supermercado lleno de gente. Y empiezas a sentir la inquietud de preguntarte si te lo han robado. Entonces si empiezas a llorar, ese momento es el punto más bajo hasta donde puedes llegar. De ahí no se puede bajar más, aunque quisieras, es un tope que existe como existen el Sol y los planetas.
Como si estuviese leyendo los pensamientos de ambos, me decidí a llamarla. El no ya lo tenía y además la intuición me decía que aceptaría. Antes, cuando hablaba con ella, se distorsionaba el tiempo en mi cabeza, a veces era de día y al hablar con ella me daba cuenta de que era de noche. Y ahora me pasa lo mismo. Al día siguiente, no podía recordar en qué parte del día había hablado con ella. Como si la luna se hubiese alineado otra vez, como cuando éramos felices. Moina me dijo que sí. Hablé con ella como lo hacíamos antes a veces. No sé si acicalarme para impresionarla, pero seguramente no la impresionaría así. Qué tonto soy. No es una cita a ciegas con alguien a quien quieres impresionar, si ella me conoce más de lo que yo me imagino. Cuando quedamos me vino a la cabeza una idea y le dije medio en broma, ¿cómo sería un libro donde saliéramos los dos? Aquello le provocó la risa. Era tan divertido haberse reencontrado y estaba tan a gusto allí que no encontraba el momento de irme. En ese momento me di cuenta de que no tenía más que decirle. De pronto un bloqueo enfermizo se adueñó de mi cuerpo y la toqué en el hombro como un acto reflejo, intentando volver a centrarme en la conversación. Ella me echó una mirada sorprendida y me di cuenta de que era hora de marcharme. Bueno, creo que es un poco tarde, le dije sacando las fuerzas que me quedaban e intentando vencer la somnolencia que producía el vino y este encuentro tan ridículo. Moina. Me tengo que ir yo también, a ver si nos volvemos a ver. Yo vuelvo a mis raíces, no te preocupes si no nos vemos. Ahora vamos a estar en dos ciudades diferentes. Isaan. Y la verdad es que no me preocupé mucho. Era mejor estar en dos ciudades diferentes unidos por algo, que estar en dos mundos diferentes como habíamos estado hasta ahora. Moina. Esa misma noche, cuando hablé con mi madre, me dijo de una forma autoritaria, como si fuese una empleada suya, que no quería que volviese a ver a ese chico en mi vida, a pesar de mi avanzada edad. Por mi experiencia es probable que algunos de mis conocidos comprendan lo que es echar a alguien de tu vida de vez en cuando, pero si encima le pones excusas como que mi madre fue la que me lo ha mandado, le vas a aburrir y lo que pretendo es quedar bien con toda la gente desde un conocido hasta el portero de la finca donde vivo. Menos en todo caso con él. Y aunque parezca que estos aspectos no tienen importancia, es necesario explicárselos a las gentes que me siguen en sociedad, desde unos conceptos claros que les permitan una visualización clara de la idea, y es que no se deben perder las buenas costumbres. Isaan. Cuando la llamé al día siguiente y no contestó, supe que había albergado falsas esperanzas. Quizás le tenía que dar las gracias por aquella suerte que estaba teniendo, y es que a pesar de todo, parece que cuando se cierra una puerta se abre otra y después otra, pero olvidar así como así a Moina no era tan fácil. Y todo fue por culpa de su santa madre. Moina. Tenía que tener cuidado con mis pensamientos. Quizás mi madre tenía razón y hay algo peligroso en Isaan de lo que yo no soy capaz de darme cuenta. Quizás una vida metódica sin sobresaltos es lo que me haga retomar las riendas de mi vida. No sé qué habrá sido de Isaan, espero no haberle hecho daño. Sin embargo, ni yo misma sé por qué hago tanto caso a mi madre, si la vida es tan divertida cuando de vez en cuando hacemos locuras. Isaan. Solía ir a la cafetería del aeropuerto a tomarme el último café con mi amigo Ahmad, y es que a mí, a diferencia de la gente normal, me relaja tomar un café antes de ir a dormirme. ¿Qué te pasa?, me dijo Ahmad, no sé lo que te habrá pasado, pero a mí me han hecho de todo y he llegado a la conclusión que no merece la pena preocuparse por nada.
De hecho, yo vine aquí sin nada, dejando todo atrás. Intentando cumplir los deseos de mi último encuentro con Moina, me propuse escribir el libro detallando los lugares donde habíamos vivido tiempo atrás, al principio muy emocionado, como un alquimista de palabras que salían a borbotones, pero luego eso fue dando paso poco a poco a una cierta desgana, aunque cada vez con más sosiego. Me preocupaba de escribir fielmente aquellas vivencias, mientras las entremezclaba con los pensamientos que habíamos tenido, cuando ambos éramos casi uno solo. Hacía un esfuerzo por plasmar esos recuerdos que me había prometido, que nunca se me olvidarían pero que el paso del tiempo se empeñaba en difuminarlos, como el óxido que corroe la pintura que tanto nos costó pintar y a la que habíamos dado un toque final de barniz con el propósito de que perdurara en el tiempo. Y le tuve que contar a Ahmad que de vez en cuando necesitaba verla. Ella era la droga más fuerte que había probado en mi vida. Ahmad. Yo te llevaré a verla si es eso lo que deseas y Yari nos acompañará, verás cómo todo sale bien. En el viaje casi meto la pata empezando a discutir con Yari, casi consigo que dejara el viaje y se volviera a su casa, poniendo en peligro el encuentro de Ihsahn con Moina y es que Yari y yo teníamos carácter. Quizás el amor entre Yari y yo sea más real que el de él con Moina. El nuestro se basa en hechos reales y el de ellos se compone de sueños que van y vienen. Ihsahn. Ahmad consiguió que nos reuniéramos para darle el libro y es que Ahmad conseguía todo, si querías un camello de los de verdad, no de los otros, para dar un paseo a las 12 del mediodía él te lo conseguía. Al entregarle el libro y volver a verla supe que le había gustado la idea de reencontrarnos. El libro no sé si le gustaría o no, a quien se le ocurre escribir un libro en estos tiempos, quizás solamente a Shakespeare si se hubiera reencarnado. La verdad es que lo flipé con el libro, no sé si lo soñé, pero ahora tengo el libro para refrescarme la cabeza de cómo había sido ese sueño y si el sueño había sido realidad mejor todavía. Ahmad era un hombre pragmático ajeno a estos sentimientos y todavía quedaba algo de tensión en el encuentro, pero Yari contribuyó a suavizar la situación y es que hay un sexto sentido que solo tienen las mujeres para estos casos. Ahmad. No sé qué les pasa a estos dos, no comprendo nada, estaban allí el uno delante del otro sin romper su historia y a la vez sin decidirse a dar ningún tipo de paso, esperando que el paso del tiempo arreglara aquello de una forma milagrosa. Ihsahn. Y ahí dejamos paso a la locura y a la desesperanza que conllevaba este delirio con forma de sueño que se había adueñado de nosotros de una forma macabra. Ni me preocupaba el destino, ni el suyo, ni el mío. Habíamos acabado mal, como la locura había intentado acabar con nosotros. No me preocupaba no haberla conseguido, sino que era mayor la satisfacción de haber superado todo esto y no haber sucumbido, ni haberme diluido en esta locura y aún quedaba tiempo para olvidarnos de todo.